Amigos oyentes, estamos en la Cátedra Médica. Recuérdese que usted se puede comunicar con nosotros por el 809-682-9850 y de la línea internacional 1-833-380-0062. Además, por Rumba 985fm.com. Larry, el gordito no lo conoce fácil, ¿de acuerdo? Pero hay muchas personas delgadas. Dentro de esas personas delgadas hay algunas que pueden padecer de bulimia o anorexia, otras no. ¿Qué incidencia, qué prevalencia tiene entre las personas delgadas esta patología? Se habla de un 5 a un 7% de la población general podría estar padeciendo este tipo de problemas de índole de anorexia, de tipo restrictivo. Pero usted tiene que tomar en cuenta también un aspecto que es la familia, la complexión física familiar. Usted ve que hay familias que son delgados la mayoría. Ahora bien, si esta persona, por temor a aumentar un poquito de peso, no ingiere alimentos, es que está nulo en términos de ingerir alimentos, entonces mueve a preocupación e investigación. Pero hay familias también, ustedes saben que son familias gorditos también. O sea que hay que ver la dinámica familiar, el aspecto genético, el aspecto psicosocial en que se desarrolla, los factores de riesgo, la autoestima de esa persona, para uno poderse hacerse una idea más terminada en relación a ese posible paciente que padezca esta enfermedad. Doctor, Generalmente, vuelvo y le repito, de 10 casos, 9 son mujeres vinculadas al arte, a el asunto del modelaje, el ballet, entre otras actividades artísticas. esto por la presión social, lógicamente, que trae esto consigo. Doctor, Sí. usted ha hablado de cómo esto puede afectar físicamente a los pacientes que padecen algún trastorno de la conducta alimentaria, pero no hemos mencionado el tema, por ejemplo, de el estómago. ¿Pueden provocarse alguna gastritis o alguna alteración en el sistema digestivo de estos pacientes con trastornos como bulimia o anorexia? Sí, es muy frecuente el asunto de la gastropatía, el síndrome dispéptico, que así se llama, porque muchas veces la gente dice gastritis, pero gastritis es una descripción histopatológica, o sea, de laboratorio. Pero cuando hablamos del síndrome dispéptico, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas que nos referimos específicamente a la parte clínica. Entonces, en ese sentido, muchas de ellas pueden experimentar problemas gástricos, problemas menstruales, como le mencioné, con la menorrea primaria, disminución significativa del peso corporal y sobre todo yo creo que el más importante es la idea suicida, que va vinculada en muchos casos con la depresión por el bullying que le hicieron en la escuela, en el colegio, porque son adolescentes la mayoría. Entonces, también uñas quebradizas, piel reseca, el pelo quebradizo también por la falta de nutrientes, porque eso va acompañado con una desnutrición severa. En muchos casos hay que transfundir la paciente porque no tienen la cantidad de hemoglobina o de hematócrito suficiente para mantener una vida relativamente normal. Y el organismo, como una medida inteligente, dice, mira, yo voy a restringir los nutrientes a la piel, le voy a restringir los nutrientes al pelo, le voy a restringir los nutrientes a las uñas. Entonces, para garantizar que los riñones, para garantizar el hígado, para garantizar el cerebro, para garantizar el corazón, o sea, como una forma de garantizar eso, a raíz del déficit que hay de calorías. Doctor, y si alguna persona que nos está escuchando sospecha de que su adolescente, de acuerdo a toda la especificación que usted ha dado hoy aquí en Cátedra Médica, puede estar presentando un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cuál es la medida que debe tomar? ¿Dónde dirigirse? ¿Con qué profesional? ¿Cuáles son las analíticas? ¿Cómo se diagnostica? Que nos puede hablar un poco sobre esto. En principio, el profesional protagonista en el tratamiento de la anorexia es el psicólogo clínico, el que va a conocer la estructura familiar, el que va a conocer lo que se está derivando a partir de hacer un trabajo con la autoestima, con la dinámica familiar, con la comunicación asertiva, con la cognición del paciente, o sea, los pensamientos que le agobian, que son intrusos, que son totalmente negativos y que llegan sin esperarlo. Y entonces, en base a esa realidad, establecer una ruta crítica a seguir con relación a este problema. Cuando hablamos de una ruta crítica es que nos planteamos metas a corto, mediano y largo plazo.
y que los familiares tienen que tener un control más cercano en relación a ese paciente que padece este problema de impulso, de que en principio si es bulímico, ingiere los alimentos, induce el vómito a oscuras por allá escondida, ¿verdad? Pero el anoréxico de tipo restrictivo no ingiere alimentos y si lo ingiere va y se oculta también y comienza a hacer ejercicio con la finalidad de gastar la caloría que consumió porque tiene la imagen corporal distorsionada. Entonces, psicólogo clínico, dinámica familiar, terapia cognitivo-conductual y el seguimiento a corto, mediano y largo plazo. Si eso no resulta, entonces hay que usar medicamentos e internamientos. Sí, justo eso iba a preguntar. Doctor, ¿qué es lo que sucede en el cerebro de un paciente que presenta estos trastornos? ¿Cuál es la alteración que se da para que ellos, frente a un espejo, se vean distinto a lo que en realidad son? Se ha identificado alteraciones principalmente en la amígdala cerebral, en una estructura cerebral que se llama amígdala cerebral y en el hipocampo, que son estructuras que tienen que ver mucho con el sistema límbico, con lo relativo a las emociones. Estas personas presentan de naturaleza, de nacimiento, alteraciones en el sistema límbico, lo cual los lleva a experimentar cambios significativos en su estado de ánimo, que da lugar incluso a distorsión de la imagen corporal. Pero, bueno, ya tú dijiste que desde el nacimiento. O sea, Desde el que nacimiento. no es un cambio estructural reactivo a la falta de alimentación. No, porque generalmente la persona tiene marcadores genéticos que están ahí silentes, que son factores precipitantes, factores predisponentes y factores precipitantes. Por ejemplo, en el caso de la anorexia de tipo restrictivo, el factor predisponente, que esa amígdala cerebral no tiene el tamaño ideal que debería tener y el hipocampo no tiene el tamaño ideal de nacimiento. Ahora, eso puede ser desencadenado por el bullying que se le haga en la escuela, lo cual incide significativamente en su emoción y en su autoestima. Las emociones pueden ser negativas o positivas, depende de la realidad. Entonces eso puede incidir y puede debutar entonces con esa distorsión de la percepción, que eso es la anorexia, una distorsión de la percepción de la imagen corporal, porque ella se ve gorda estando delgada. Entonces, dime algo. Es un patrón genético, pero se desencadena por el condicionamiento social. Si no se da el condicionamiento social, no se desencadena. No se desencadena. Entonces hay que criarlo aislado de la sociedad, porque yo no me imagino en un grupo social donde no se dé lo que yo llamaba anteescuela. Y más en el crecimiento entre los niños. No. Eso es parte de su culturización. No, lo imposible que hay que de parar. criarlo en sociedad, pero con una autoestima adecuada, Claro. siendo asertivo, siendo una persona que refuerce los aspectos positivos y que castigue de la mejor manera los aspectos negativos. Es Entonces, una gran precisión si que tú usted estás tiene, haciendo. por ejemplo, una persona con la autoestima adecuada, ideal, bien fuerte en su amor propio, no va a recibir el influjo del bullying, de la burla. Entonces esto podría ser, digamos, un factor protector de ese joven, de ese adolescente que está siendo vulnerado en su amor propio con la burla. Mira, eso es muy importante lo que tú has dicho. Ahora, tú ves una pregunta muy tonta. ¿Qué es la autoestima para que las personas que nos escuchan lo comprendan exactamente? Es el amor propio que usted tenga en relación a los demás. O sea, cómo usted se quiera en relación a los demás, cómo usted se aprecie en relación a los demás. Y eso va a conllevar poner límites. Y eso va a conllevar una seguridad en usted mismo. Eso digamos que un ego fuerte. Porque desde el punto de vista psicoanalítico tenemos tres estructuras. El super yo, la conciencia moral. El ello, el instinto animal. Y el yo, el aspecto racional que te permite decidir entre lo que debe ser y lo que no debe ser. El super yo, lo que debe ser. El ello, el instinto animal, lo que no debe ser. Y el yo en el medio. Entonces de ahí depende tu autoestima, tu amor propio, lo que tú quieras. Doctor, y en ese sentido, Generalmente una persona que cometa infracciones contra los demás tiene su autoestima disminuida porque no tiene amor propio, siente desprecio por los demás.
y es una persona resentida. Doctor, No en sé ese si me sen- hago entender. en ese sentido, que es un aspecto fundamental en este tema que estamos tratando hoy, usted ha mencionado una causa de la presencia de estos trastornos, el tener un círculo familiar débil, que el niño no reciba esa aprobación quizás. Entonces nos gustaría, justamente hablando del tema de la autoestima, cómo yo desde el hogar puedo fortalecer la autoestima de mi niño, conductas, medidas a tomar para que no sea afectado con un trastorno de este tipo. Eventos, por ejemplo, que no deben pasar desapercibidos, es si un joven tiene una buena calificación, usted debe premiar eso. Debe motivar a esa persona, mira, sacaste 90, pero yo creo que puedes sacar un poco más. Vamos a celebrar y nos vamos a proyectar a que tenga que en poco tiempo mejorar y llegar al máximo, a lo aspiracional. ¿Y si la calificación es mala? Y si la calificación es mala, podría ser, mira, vamos a rectificar, vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor, vamos a tener en sala de tareas, vamos a sacrificarte las vacaciones, porque esas son las consecuencias de no tener las calificaciones que uno aspira, y entonces eso va a conllevar un sacrificio mayor, no violentando su integridad física, golpeándolo ni mucho menos, sino tratando de aprender de esa caída, que ese joven pueda surgir como el ave fénix en términos de mejoría. Porque eso no significa su vida, eso significa una parte de su vida que puede mejorarse. Que puede mejorar, o sea que el boche estigmatizante lo que hace es anularlo. El boche estigmatizante. El boche mira, tú sí eres bruto. El boche estigmatizante. Francisquito sacó mejor nota que tú. Y tu cosa, eso ayuda. El boche estigmatizante lo que afecta lo que estamos discutiendo. El amor propio, la autoestima, lo acompleja y lo hace resentido. Entonces, eso no ha dado resultado a lo largo de los años en términos de una crianza sana. Hay métodos para usted corregir un hijo sin tener que llegar a la violencia. Hay métodos que son más dolorosos en términos psicológicos que la violencia. Y además la violencia genera y genera resentimiento. Entonces hay que tratar de aprender de las caídas. ¿Y cómo aprendemos? Bueno, vamos a trabajar ahora para mejorar esa calificación, pero eso va a conllevar un esfuerzo mayor. Consecuencia. Y vamos a tener que sacrificar tus vacaciones, que pudiste aprovecharlas si hubiese hecho el esfuerzo que se requería. O sea, es en términos llanos, en términos prácticos, la realidad de fomentar la asertividad y lo que debe ser. Doctor, justamente en esa misma línea continuamos desarrollando el tema en el día de hoy. El rol de la familia, si ya yo no trabajé esa autoestima del niño, ya está presentando un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cómo puedo yo ayudarlo? Además de llevarlo con el especialista adecuado, ¿cómo puedo ayudarlo para que pueda rebasar este tipo de situación? En el marco de una familia nuclear, o sea, compuesta por papá y mamá, lo más importante de los padres que están educando a los hijos es la coherencia, que ambos se pongan de acuerdo y que le den solamente una orden, que los dos coincidan en esa misma orden. Porque a veces se da un fenómeno donde el papá le dice algo y la mamá lo desautoriza, sí, y viceversa. Entonces eso le manda un mal mensaje a ese niño, lo va deformando y lo va enseñando a manipular. A que si me conviene me voy con papá o si no me conviene me voy con mamá. Entonces esa es la idea de que haya una coherencia en el mensaje y de que el niño no tenga opción cuando se le trace una ruta a seguir. Usted ha mencionado un punto delicado, doctor, el tema de la manipulación. ¿Cómo puede un padre discriminar que el niño no está comiendo, el adolescente no está comiendo por manipulación o porque está presentando un trastorno como este? Cuando un niño dura mucho tiempo comiendo y jugando con la comida, te está mandando un mensaje que no le interesa comer, que lo que le interesa es estar ahí para pasar el tiempo y que los padres se distraigan y que yo dejar esa comida. Esa es la primera señal, que dura mucho tiempo comiendo, que no le interesa comer. Y de ahí comienza entonces la manipulación hacia los padres. Entonces, precisamente, hay estudiosos de la familia como Minucci, como Bowen, como Master y Johnson, que dicen que ya las personas de cierta edad, de los 50 en adelante, no deben tener hijos porque son muy permisivos, porque ya en vez de ser padres con la energía que deberían tener, son muy compasivos y muy permisivos. Entonces ponen límites difusos
y el niño se cree merecedor de todo lo que él entienda. Los abuelos ayudan mucho, ¿verdad? Y los abuelos que son muy consentidores, por eso estamos hablando en términos genéricos. Sabemos que hay abuelos que son muñecas, que le bajan la pesada en términos de autoridad, pero esa no es la generalidad. Los abuelos son muy compasivos, son muy consentidores. Doctor, está al otro lado de la moneda. Hablamos de estos padres que son muy consentidores, que quizás prestan más atención de la debida, pero está al otro lado los que no le importa lo que pase con el adolescente, el niño en casa, que son padres de lujo, como dicen por ahí. Entonces, si ya yo tengo un adolescente en casa pasando este tipo de trastorno, la importancia, doctor, de buscar esa ayuda, la importancia de buscar ese diagnóstico, de no restarle importancia a lo que está pasando ese adolescente, de no minimizar esa situación por la cual está atravesando. Sí, recuérdate que los padres son un referente para los hijos. O sea, los hijos tienen en los padres un ejemplo, tienen un anhelo en términos de que me gustaría parecerme a mi papá, me gustaría hacer lo que hace mi papá. En términos ideal, los hijos son, digamos, tienen un referente en los padres, una admiración en cuanto a papá y mamá. Y eso puede destruirse de acuerdo al comportamiento que tengan los padres. Un comportamiento que sea totalmente incoherente, totalmente que no se corresponda con lo que idealmente debe ser, entonces pudiera ocasionar serios problemas en la psicología de ese niño, de ese adolescente que va creciendo, y concomitantemente con eso, si se cría solo, si se desarrolla solo la mayor parte del tiempo con los amiguitos, podría generar este tipo de situación. Larry, en tu experiencia, ¿de acuerdo? Reflexiona sobre ella. Me imagino que tú has tenido algunos pacientes que han tenido este problema. Entonces, lo que yo quiero saber es, a sinceridad, después que se metieron en esa cuesta descendente, que van a generar este tipo de comportamiento en ese ser humano, en el niño, ¿qué posibilidad hay de poderla nivelar en función de tu experiencia? De cada 10, 5, de cada 10, 9, de cada 10, 1. ¿Qué posibilidad hay de poderla nivelar? Siempre y cuando los padres colaboren y el paciente colabore y esté dispuesto a cambiar, se habla de un 30%. Un 30%. Un 30%, sí, de posibilidad. Variarla. Sí, de pues, posibilidad bajito. Un 30%, sí. Wow. Anteriormente era 20, 25, pero ya poco a poco se ha ido. Pero en relación a la anorexia, por ejemplo, yo tuve una paciente, que esa paciente, después de la anorexia, había que estar detrás de ella en cuanto a la alimentación, en todo momento pendiente, o que ella entraba al baño a hacer ejercicio y cosas. Y entonces cayó en un punto que hizo una depresión mayor y hubo que darle terapia electroconvulsiva. Y para poder recuperarla de ese cuadro tan, digamos, un suicidio pasivo, porque un suicidio pasivo es echarse a morir. Claro. No tener la voluntad de tomar una soga o de, no quiero dar opciones, ¿no? Porque estamos en la radio, pero echarse a morir es desde el punto de vista psicológico, un suicidio pasivo. Para recuperar a esa paciente tuvimos que darle terapia electroconvulsivante para que pudieran desaparecer esas ideas suicidas, concomitantemente con la anorexia nerviosa de tipo restrictivo. La mejoramos en términos de la cantidad de sangre que debería tener, la mejoramos en cuanto a la alimentación, vigilancia 24 horas ahí para que no hiciera ejercicio y mejorara, y eso tomó 3 o 4 meses para mejorarla y luego que sacarla de ese cuadro depresivo mayor. Doctor, ya llegando a los últimos minutos de la entrega del día de hoy aquí en Cátedra Médica, un programa muy interesante con el doctor Larry Gómez sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Quizás, doctor, nos está sintonizando alguien tarde y no logró escuchar el tema de los signos de alarma a los que debo prestar atención. Entonces, nos gustaría concluir con esta parte, que usted pudiera repetir estas formas en la conducta, signos en el aspecto físico que me pueden alarmar de que algo está pasando con mi adolescente en casa. En términos de signos, lo que se puede observar: uñas quebradizas, resequedad de la piel, amenorrea primaria o falta la menstruación, pelo quebradizo, deterioro en la imagen corporal, pérdida de peso significativo. Estamos hablando de un 60, un 70% de la pérdida de peso en relación al peso ideal, de acuerdo a la talla y al peso que debería tener.
el aislamiento, cuando ingiere alimentos, se va para la habitación y se mantiene ahí dentro, y tú le encuentras haciendo ejercicio. Jugar con la comida como una señal de que no le interesa ingerir esa comida y no le interesa comer, sino estar ahí compartiendo, pero no le interesa. Son de los signos más importantes en un adolescente, sobre todo. O en las adolescentes, estamos hablando que de 10, 9 son hembras de clase media generalmente. Bien, agradecer al doctor Larry Gómez por acompañarnos en el día de hoy, desarrollar este tema tan importante. Sabemos que la audiencia se ha edificado mucho con relación a este tema, que van a poner atención a sus adolescentes en casa para evitar complicaciones mayores y que pueda terminar en un suicidio, como usted ha mencionado, una de las consecuencias más fuertes e irreversibles de estos trastornos. Doctor Lafontaine, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Sí, hemos llegado al final, pero mira, me llevo algo bueno. Ya yo hice el diagnóstico por qué estoy sobrepeso. Óyeme, es que yo vivo comiendo pudín todas las mañanas aquí en la Cátedra Médica. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica. El programa del día de mañana será con el doctor Ángel González Medina, como cada miércoles. Los miércoles aquí son del corazón. Así que la cita es mañana a las 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.